Hace un par de semanas atrás, caminando por las bellas calles de Temuco, me encontré con una tienda específica, muy específica, que vendía objetos tecnológicos como obsoletos. Y entre la vitrina, me encontré con este objeto en particular. Se trata de un iPod Nano de sexta generación. Este iPod, en su principio, cuando fue presentado al público general, la recepción no fue tan grata, puesto que al ser un iPod Nano, combinaba entre el iPod común y corriente, el iPod Touch, y el iPod Nano y el Shuffle. Hacía una combinación tremenda entre todos y lo cuadraba en un dispositivo portátil pequeño. La gente no lo como decía, no lo recibió muy bien, porque estaba muy acostumbrado al Shuffle y al Nano común y corriente. Tiene el mismo tamaño, pero no con pantalla. Y venía con botones físicos, entonces la gente estaba muy acostumbrada a ello y el dispositivo pasó sin pena ni gloria. Pero según yo es uno de los objetos más infravalorados de la marca Apple. Estaba muy adelantado para su época, según yo. Cuando yo compré el dispositivo, primeramente se me vino la nostalgia. Nosotros en una época cuando éramos más niños, nos regalaban como estos como reproductores de música chinos que antes eran como unos MP3 con una ranura micro SD cuando podríamos colocar todas nuestras canciones que nos gustaban. O uno de esos parlantes igual, pequeñitos, cuadraditos, los cubos que le decimos acá por lo menos. Que eran la misma función pero solamente que era un parlante como tal. Y me regresó a esos viejos tiempos donde uno disfrutaba como de la música como tal, pasarla bien, escuchando las canciones favoritas. Yo jamás he tenido un iPod. Y este claramente es el primero que tengo. Y yo la vivía escuchando música simplemente como cualquier otra persona, en su teléfono o en el computador, y pasarla común y corriente. Pero este dispositivo me trasladó a esos tiempos y me dio como un golpe de realidad, por así decirlo. Primero que todo voy a mencionar los pros y contras del uso de este dispositivo. Porque yo con el iPod experimenté un mes entero el cómo es escuchar música como tal. O sea, escuchar música, no complementarizar la música con las cosas que hacemos día a día. Los aspectos positivos de este dispositivo, primero que todo, es que está en súper buen estado. O sea, un iPod Nano de sexta generación del año 2010 no te lo vas a encontrar en un súper buen estado a menos de que alguien lo haya conservado como en una caja fuerte o simplemente no lo haya ocupado. Por tanto, encontrarlo en este estado tan bueno fue algo como impresionante. O sea, y más encima, lo otro bueno, era el precio. Esto ya al ser obsoleto y al ser algo ya prácticamente de colección, está por sobre los 70.000 pesos. O sea, muy poca gente se gastaría 75.000 pesos en algo que ya es algo que no vale la pena gastar. Pero que alguien esté aferrado a esto, claro, obviamente se va a gastar el dinero. Esto yo me lo pillé por 8.000 pesos. O sea, fue literalmente una ganga. Yo cuando revisé todos los portales así que vendían cosas de este estilo, yo quedé pero maravillado. Yo dije, o sea, si en algún punto me da y llego y lo vendo, puedo venderlo igual fácilmente a casi 100 lucas. Entonces, no, claro, es como fue súper milagroso. Y aparte también la capacidad. Este dispositivo se vendió en dos tipos de capacidades, que serían los 8 gigabytes y los 16 gigabytes.
Yo también creí que era la versión simple, o sea, como la versión básica que era de 8 gigabytes. Y al final terminó siendo la del doble, o sea, terminó siendo la de 16 gigabytes. Y más encima, 16 gigabytes para un dispositivo de reproducción musical es como, no sé, lo máximo. Entonces, más cuea, imposible. Ahora, las contras. El dispositivo cuando yo lo compré estaba en japonés. Estaba en hiragana, en katakana. Y, o sea, literal no se entendía nada. Yo dije, no, esta weá debe ser china o hubo una réplica, qué sé yo, no, pero simplemente estaba en japonés. Por tanto, cuando yo trataba de configurarlo para poder ponerlo en un idioma en el cual pudiera entenderlo, se me hizo complicado y al final, bueno, más adelante lo pude cambiar, pero meramente por ese como para mantener la autenticidad del objeto, simplemente lo dejé en japonés porque claro, venía en japonés. Aparte de eso, este dispositivo específicamente se vendió en el mercado japonés, puesto que en los pines, en la parte trasera del dispositivo salen unos códigos y en esos códigos salen, dependiendo de la región específica en la que se venda, unos ciertos códigos provenientes de la región. En este caso yo busqué el código específico y salía de que, claro, se había vendido en Japón antes. Entonces, por lo mismo, estaba en japonés, provenía del mercado japonés y según yo digo que ese fue la razón o alguna de las razones por el cual este producto se vendió a ese precio, porque quizás los dueños que vendían el dispositivo simplemente no entendían lo que había y ay, va, esta cuestión es china, no, ya listo. Entonces faltó que se dieran un poquito la molestia de llegar y actualizarlo o simplemente llegar y modificarlo para que pudiese ser un idioma entendible. Ah, y claro, y el tema de software y las actualizaciones. El dispositivo igual está en modo reboot. Cuando yo lo conecté al computador, Windows, traté de pasar música por medio de iTunes, porque esta cuestión igual funciona por medio de iTunes y iTunes ya está obsoleto, al igual que el objeto, entonces fallaba en ese aspecto. Y más encima el computador tenía que ser por 32 y yo ya, supuestamente ya todos deberían de funcionar por 64 y no, esta cuestión por 32. Así que tuve que conseguirme un computador antiguo que teníamos acá en la casa, lo tuve que renovar un poquito ya para que pudiera instalarle iTunes y total de que el dispositivo se puso en modo reboot y al estar en modo reboot no te deja subir nada porque tienes que actualizarlo nuevamente y se borró todo, o sea, se borró el sistema operativo, se borró todas las canciones que ya venían dentro, que no sé cuáles habrán sido, y claro, se perdió todo. Entonces ahí quedó en blanco y yo dije, aquí cagué. Toda la buena suerte que tenía, pum, se fue a la basura. Bueno, por suerte no ocurrió así porque después por medio de una historia que había subido a Instagram por medio de Close Friends, hubo varios quienes dieron como su recibimiento a que yo pudiera revivir el iPod y claro, simplemente darle las gracias a todos quienes quisieron ayudarme, quisieron cooperar en ese momento. Y bueno, al final una compañera de la U que tenía una MacBook, al final llegó, conectamos el cable y lo reconoció de inmediato. Y bueno, era un puro botón y pum. O sea, volvió a la vida nuevamente. Sí, incluso se había pegado hasta la última actualización que tenía. Que antes yo creo que no tenía porque algo habrá pasado, pero la cosa es que ya estaba ahí puesto. Y claro, ahí ya pude como volver a estar tranquilo en todo ese aspecto. Todas las canciones que yo igual tenía, eh, la prueba la hice por medio de una playlist de metal que tengo, que, bueno, no debería de mencionarlo esta vez, pero a mí me gusta mucho el metal. Entonces, bueno, la primera que quise escuchar fue una playlist completa de mi género favorito, que sería metal. Voy a dejar aquí la playlist por si la quieren escuchar. Am, pero claro, todas las canciones las tenía en un formato de muy alta calidad, o sea, los tenía en formato FLAC prácticamente. Pero la compatibilidad para las canciones en iPod son solamente las compatibles con iTunes, que es un formato que es como AAC, una cosa así, y formato MP3, que se supone que la máxima calidad posible son 320 kbps. Y en cambio FLAC son como 1140 kbps, una cosa así. Entonces,
Ingeniería de sonido y parecido, eso no nos involucra mucho. Entonces al final tuve que convertir todas las canciones FLAC en 320 kbps y mantener ojalá la calidad, la máxima calidad posible de todas esas canciones. Tuve que pasarlas al iPod y ahí pum, se generaron todas y bueno, no pasó nada malo. También lo otro era la entrada que tiene este dispositivo para poder mandar esas canciones. La entrada que tiene este dispositivo era de 8 pins o de 4 nits, una cosa así. Esta entrada específica solamente las vendían con los iPhone 4, que fue creo la última generación que vendía ese tipo de entrada. Para conseguirse un cable así, claro, uno puede llegar y acceder a AliExpress o Mercado Libre, donde sea. Pero ya de por sí era un cable obsoleto, o sea, te vaya a gastar más plata comprando una entrada y total de que al final te va a salir más caro. Pero yo por suerte en la bodega tenía dos cables de ese mismo tipo, porque yo antes tenía un iPhone 4. Entonces fue como, la wea milagrosa y más encima que estaban funcionando súper bien, así que mejor todavía. Así que claro, si tienes un dispositivo así, requieres de ese tipo de cable. Y también la entrada del dispositivo para poder escuchar música es de mini jack 3.5. Acá en la casa yo tenía unos audífonos Beats también, que no sé por qué razón no los ocupé casi nunca, pero se escuchaba a la raja. Y claro, la mayoría de veces, actualmente la mayoría de teléfonos ya están dejando de lado la entrada 3.5 y ahora casi todo es Lightning o tipo USB para escuchar la música y ya de por sí pierde calidad también y claro, si tienes de esos tipos de auriculares con esa entrada, perfectamente. Ahora vamos por la experiencia. La experiencia de haber usado el iPod un mes entero fue muy satisfactoria. Plenamente se sentía como otro ámbito, porque el iPod realmente te hace viajar a otra década, o sea, perdón. El iPod realmente te hace viajar a otra época. No requieres de internet. No estás pendiente a otras redes sociales o a otro que como que te va cortando ese mood de estar solamente escuchando música. Eso es algo que solamente te lo dan este tipo de dispositivos. La música, aparte que claro, por medio del ecualizador que viene dentro del dispositivo, se escuchaba increíble. No se escuchaba para nada similar a lo que es como la entrada Lightning que viene ahora actualmente en los audífonos de los iPhone en este caso, o en cualquier Android. Pero, o sea, no, claro, se escuchaba súper diferente. Aunque las tengan la máxima calidad, sí les da un poco de competencia y se nota esa variedad o esa variabilidad que te otorga solamente en los 3.5 que son entradas directas. Realmente son para sonido. Entonces, claro, mientras caminaba, mientras hacía deporte, mientras hacía toda la vida cotidiana, con el iPod sí daba la diferencia completamente. Gracias al iPod yo estuve casi un mes entero sin estar tocando el teléfono, como que dejándolo de lado. Simplemente lo visualizaba cuando me llegaban cosas importantes como lo era un correo o WhatsApp o en la misma red social, el Instagram, etc. Solamente para ello, pero para la música en un momento específico con el iPod. Sinceramente me generó como esa rutina de estar escuchando la música en momentos específicos para escuchar la música. Porque al final me terminó dando esa filosofía. Como conclusión, así como ya voy directo al grano al final. Este dispositivo, si tú lo deseas, si tú deseas comprarte un dispositivo específico para música, para tomarlo en momentos específicos donde tú quieras escuchar música como tal, si quieres lo haces. Porque ya esto es prácticamente un capricho. Cuando uno escucha música, la mayoría de veces cuando tiene todas las canciones en el teléfono. Entonces las canciones, según yo, ahora terminan siendo algo de complementariedad. Y no estar escuchando música como tal. Porque estás escuchando música y a la vez estás haciendo otra cosa. O sea, estás en Instagram, estás en YouTube, estás en correo, etc. Entonces eso termina arruinándote la experiencia. No terminas escuchando música, sino que la música es algo de fondo nomás, es algo complementario. Entonces a ti te gusta la música, claro, deberías de darte un tiempo como igual con muchas cosas, como leer, como jugar a la pelota, como, no sé, coser, como tejer, como dibujar.
son momentos específicos del día del cual tú quieres hacer esa cosa. Entonces, ¿por qué no hacerlo igual con la música? Estamos tan acostumbrados a escuchar la música con algo más aparte, que al final eso no se transforma en música, sino que simplemente es complementario, de fondo. Entonces eso mismo yo estoy empezando a hacer, de escuchar la música en momentos específicos, cuando quiero escuchar música. Será como terriblemente como, ay, específico, exquisito y la weá, pero es que es así, pues, ¿cachai? O sea, a mí por lo menos me gusta escuchar música como a la mayoría. Entonces, ¿por qué no darse un tiempito escuchando las canciones que a uno realmente le gusta y pasarla bien? Nada más que eso. No recomiendo, eso sí, no recomiendo que la gente se compre mucho un iPod, porque ya esto perdió su subjetividad con el caso de la marca desarrolladora, que sería Apple, porque ya no recibe firmware o ya no recibe soporte como tal y, o sea, si se te echa a perder, cagaste. Simplemente vaya a tener que comprar todas las piezas aparte y no, ya sale ya más caro. Así que si deseas tener un dispositivo específico de música, podrías comprarte los que vende, por ejemplo, Sony, que renovó completamente el Walkman, que es un dispositivo específico ahora para escuchar música en la más alta calidad posible, igual que los Filo. Los Filo, igual hay dispositivos así portátiles, chiquititos, y que tienen entradas enormes y que por medio de adaptadores puedes escuchar, o sea, literal la música, pero a la más alta calidad. Y, o sea, no, los precios no son nada accesibles, lastimosamente, pero sí son dispositivos específicos para escuchar música. Así que en ese caso, si uno desea tener un dispositivo así, puede hacerlo. O simplemente igual viajar al pasado, tener un pendrive o si no CDs. O sea, ya no hay prácticamente dispositivos que sean capaces de leer los compact discs, pero ya, bueno, da lo mismo. Total de que es como para mantener esa nostalgia nomás, para tener ese gustito de escuchar la música simplemente. Ahora, si tú estás muy acostumbrado al teléfono y no te querés dar la paja simplemente de estar comprando otras cuestiones aparte, es 1000%, o sea, es como ya súper lógico, o sea, es muy entendible. Si vais a escuchar música, llegáis, agarráis tu teléfono, conectáis a una radio o lo que sea y pum, y escucháis nomás. Y se acabó el problema. Esto simplemente es para algo como quisquilloso, ¿no? Algo exquisito solamente. Para quienes realmente desean así como ser audiófilos y no estar como a la par con el resto. Nada más que eso. O sea, es simplemente comprendible de que no quieras seguir ese tipo de moda que al final no te va a influir en nada. Simplemente como que va a cambiar algo de tu vida, pero la nada misma es como el 0,1%, una cosa así. Entonces, claro, si realmente no le estás prestando atención a ese tipo de dispositivos, no lo hagas simplemente. Quédate con tu reproductor de música favorito, que ojalá tenga la máxima calidad posible. En mi caso yo estaría recomendando Tidal, porque, bueno, junto con Apple Music, que son como las mejores... son como los mejores reproductores de música, porque lo tienen en máxima calidad. Y si tenía audífonos buenos, puta no, la pasa y la raja. Pero Spotify tampoco no es que quede tan atrás, simplemente que solamente es para ese quisquillo de estar escuchando música bacán, ¿no? Así que, no, ese sería como mi review. Sería como toda mi experiencia en haber estado ocupando un mes entero un dispositivo del año 2010. Aparte de que este video fue súper improvisado, yo creo que no sé si haré más videos. Pero bueno, no sé, veremos qué sucede durante el resto de meses o días o qué sé yo. Así que tampoco sé cómo despedir el video. Pero voy a hacer algo súper corto, así que será como... Nos vemos en el siguiente video, quizás. Bueno, filo. Nos vemos. Cuídense mucho.